que la cogen con nosotros? Yo creo simplemente fue detenciones aleatorias en el momento de los hechos, pillaron a los que tenían más cerca y la tomaron con nosotros porque, o sea, lo viví, no lo creo, o sea, estoy seguro porque había un componente racial hacia nosotros. Directamente yo escuché la frase ¿dónde están los putos sudacas de mierda? Y fueron a por nosotros, así de claro. O sea, soy consciente de que fueron a por mí, a por Juan y a por Alex porque éramos sudamericanos y quizás, bueno, eso es especular, pensaron que hubiera sido más fácil, pensaron que era más fácil condenar a 3 sudamericanos que a 3 ciudadanos quizás catalanes y dejarlo ahí bajo la sombra, ¿no? Todavía estoy un poco en... No sé muy bien lo que siento, ¿no? Estoy como ahí con muchas cosas dentro y... La verdad es que no me lo creía hasta ayer y hasta ahora que veo toda la cámara aquí. No sé qué puede significar realmente, pues que se haga un poco esa venganza que hablo en el documental, que también la saco de contexto muchas veces, ¿no? Que para mí la venganza es esto, ¿no? Que se sepa que estas cosas pasan, que se ponga en duda muchas veces la versión oficial y que se escuche a la gente a pie de calle. Y yo creo que pues eso para mí es un gran cambio, y ya no solo para mí, sino para mucha gente que vive casos así, que yo creo que es lo más importante. Me gustaría hacer una reflexión sobre, pues, aparte de lo que sale en el documental, hay otras muchas cosas que no salen, porque ha sido tanto tiempo y tantas cosas nos han pasado y nosotros estamos muy expuestos. Rodri, por ejemplo, con el tema de la multa tan inabarcable, nunca va a poder hacer una vida tranquila, nunca va a poder tener un trabajo tranquilo, está muy expuesto también, nunca le van a dar un trabajo. A mí ayer me despidieron de mi trabajo por salir en el documental, al Jesús lo han amenazado con violencia física y lo han demandado, o sea, que las cosas no son tan tranquilas y tienen muchas repercusiones y hay muchas cosas de las que no se habla. Bueno, pues le comenté a mi jefa que se había hecho público un documental y que aunque era privado también se había convertido en público y que le comentaba que salía en Ciutat Morta y que había sido pasado por la televisión catalana. Ella lo habló con su responsable de recursos humanos, pero el director territorial, que debe tener algún contacto con la policía, o es Mossos d'Esquadra en excedencia, creo, ha dicho que no quería que yo trabajara en esa empresa y me han despedido. La clave para que la Fiscalía mueva ficha, evidentemente puede actuar de oficio, depende, entiendo yo, de diversos factores. Uno es el criterio que se tenga a la hora de buscar nuevas pruebas o incluso de revisar la actuación que se ha llevado a cabo durante todo este procedimiento. Es decir, aquí hay dos posibles vías abiertas. Una es recuperar el caso, ir haciendo un seguimiento de las resoluciones que se dictaron, de las pruebas que se negaron, ver en base a qué fundamentos archivaron las denuncias de maltrato, ver qué tipo de interrogatorios se practicaron hacia los testigos, etcétera, etcétera. Hay mucho material en las actuaciones judiciales que puede ser revisado y luego es estar a la expectativa o impulsar la búsqueda de nuevas pruebas. La gestión del 4F fue una gestión compleja, fue un hecho grave, fue un hecho notorio. Es obvio que en toda esta actuación, tanto de la Guardia Urbana como del Ayuntamiento, como de otros actores, hubo un eco importante, hubo una trascendencia importante y, por lo tanto, esto ha tenido que ser gestionado de una manera compleja y con la intervención de distintas personas y escalas de mandos o de responsabilidad. En este sentido, hay un campo abierto, fecundo, para encontrar nuevas indagaciones y más si hay, como se han comprometido públicamente, actores como el propio Ayuntamiento que está dispuesto, según se manifestó por el señor Forn, a indagar y a revisar toda esta actuación interna. Es decir, campo para investigar lo hay. A partir de aquí, insistimos, no debe depender solo de los elementos que puedan aportar pues, las víctimas de la familia de la gente, como los familiares de Rodrigo y demás. Por lo tanto, la Fiscalía deberá tomar una decisión que tendrá un componente técnico, pero tendrá también un componente de
digamos, de política criminal en el sentido de involucrarse o desplegar más o menos efectivos a la hora de hacer esta revisión y a la hora de continuar indagando en este sentido. Nosotros estuvimos como familia y como grupo de apoyo 4 meses en la Plaza San Jaume de lunes a viernes todas las mañanas recogiendo firmas. En esa época no se recogían por las redes, sino que a pulso. Estuvimos 4 meses hasta que fue la huelga de hambre solicitando al alcalde Joan Clos una entrevista y que nos explicara por qué había desaparecido ese informe. Joan Clos, yo tengo todo, también los traje, todos esos papeles, tengo todos los papeles de solicitud de entrevista. No traje las firmas porque son muchas, pero tengo todo, y no jamás me recibió. Después también solicitábamos de Jordi Hereu una explicación de por qué se borraron las pruebas. Fui a la Fiscalía y también tengo aquí, ¿no?, en los papeles de presentación a la Fiscalía de la coincidencia de los policías. Ya no tanto porque la Patri ya no estaba con nosotros y Rodrigo ya había cumplido la condena, ¿no?, o la estaba terminando de cumplir, no tanto por eso, sino que porque estos policías siguen aún en la calle y me da terror pensar en eso. Pero yo siempre he querido hablar con los políticos, siempre he querido que me expliquen por qué este montaje y siempre estoy dispuesta a hablar con quien sea para aclarar estas cosas. Nosotros, mientras estamos en la investigación del caso para hacer el documental, sobre el 2012 nos llegó la información a través de los abogados del caso que una persona se puso en contacto con estos abogados con un mail. Desapareció un tiempo, después volvió a ponerse en contacto y finalmente accedió a que nosotros hablásemos con él. Y esta persona nos explicó que él conocía a la persona que había tirado la maceta, que no había hablado hasta ese momento porque tenía miedo, porque creía irrelevante su testimonio, pero que después del suicidio de Patri, el 26 de abril del 2011, creyó oportuno ponerse en contacto y explicar por qué no podía soportar más esa carga y por qué no quería que hubiese ninguna víctima más en el 4F. Nosotros accedimos a entrevistarle, pero él en ningún caso quiso que su nombre trascendiese ni su imagen. Entonces, en una primera versión del documental, este testimonio aparecía, pero aparecía con la cara tapada y con la voz distorsionada. Creímos que, como toda la información del documental se basa en datos rigurosos, que este testimonio, que es su palabra y que además aparece con la cara distorsionada y con la cara borrada y la voz distorsionada, podía aportar dudas sobre la veracidad de todo el caso. Pero esta persona existe, se acercó a nosotros y nos dio su testimonio. Y en los próximos días valoraremos si hacer público esta entrevista o no, pero no sabemos si el testimonio de una persona que dice conocer a la persona de la cita puede ser ahora mismo relevante o no, pero eso lo valoraremos en los próximos días.